Sean bienvenidos a su canal de Noches de Hombres de Leyenda, y su podcast Noches de Terror. Como saben, este podcast se graba en la noche. Perdón, yo sé que salió mal. Normalmente no soy yo quien presenta. Pues soy Benjamín y me acompañan, como siempre, Claudio. Muy buenas noches, legendarios. Cristian. Y esta noche tenemos un invitado especial de las Noches de Terror. Tenemos a... ¿Qué hay? Muy buenas noches, soy Virgilio Méndez Tercero. Eso. ¿Virgilio te podemos llamar? Sí, Virgilio. Ok, perfecto. Pues mira, te hicimos la invitación porque sabemos que eres un apasionado por los temas de fantasmas, sobrenaturales, mitologías, leyendas. Entonces, pues, para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti, Virgilio. ¿Cómo es que empezaste con esta pasión por investigar sobre estos temas? Entonces, si nos puedes platicar un poquito. Pues mira, pues voy a retroceder muchos años atrás, ¿no? Es algo que ya ha sido de familia, porque es algo, conmigo somos 5 hermanos que hemos compartido ese gusto hacia el terror, tanto en películas e historias, ¿no? Y desde pequeños, pues por parte de la familia de mi papá, nos platicaron muchas historias y leyendas de ese tiempo, ¿no? De antes. Y eso nos empezó a despertar ese gusto y era algo que se disfrutaba en familia, ¿no? También con familia de películas de terror. Te puedo hablar un sinnúmero de películas de terror que no era la edad apropiada para verlas, pero las mirábamos, ¿no? Y de ahí se me hizo muy interesante el tema. Y ya conforme fui creciendo, siempre tenés idea de hacer algo referente al terror. En este caso dije, si escribo un libro de todas las historias que me han contado, dije, no, pero es muy tedioso. Te hablo cuando todavía no, las computadoras no era algo muy común, ¿no? Ok. Dije, me agarré una máquina de escribir, tenía como 10 años, 11, dije... Y empecé a escribir y después pensaba, ay, qué tedioso, qué tedioso. Y siempre era un plan que tenía. Ya, pues pasaron los años, en la universidad siempre que nos dejaban estudiar comunicación, nos llegara algún cortometraje, algún video, lo que sea, siempre yo me vinculaba, ay, si hacemos un corto de terror, y si hacemos una película de terror, o sea, siempre con esa toque, temática, ¿no? Macabro, ¿no? Sí. Sí, pues a veces me hacían caso y pues hacíamos algo y me gustaba, ¿no? Tanto actuar como producir. Y en este caso, pues ya pasaron los años, pues ya ahorita que tengo mi propia familia y todo eso, pensaba hace mucho hacer un canal. Decía, ay, me gustaría hacer un canal, pero decía, ¿qué tan complicado será? O sea, tengo experiencia tanto en audio y video. No soy un profesional, pero tengo una cierta experiencia. Y dije, bueno, bro, y lo empecé a montar en pandemia. Qué mejor momento para montar un canal, ¿no? Claro. Y lo empecé a hacer la historia, más o menos un piloto, cómo sería. Pero nada más no lo aterrizaba. Y dije, bueno, ya lo dejé por la paz. Y yo creo que tiene como un año. Que dije, no, es el momento, ahora sí lo tengo que hacer. Y pues tengo muchas historias así de terror de memoria. Y dije, pero quiero que la temática sea que la gente, bien el mundo de Big Man. Quiero que la gente me mande su historia. Y yo voy a pues transcribir esa historia y recrearla con imágenes. Hacer una narrativa. Pero dije, pero quiero que sea que deje también un poco de enseñanza. ¿En qué aspecto? Si hablo de la Ouija, me gusta contar el origen de la Ouija, de diferentes culturas. Y la representación histórica aparto de ahí. Y ya acabando un poquito de historia. Y ahora sí digo, la persona me vio su relato de tal estado. A veces mantienen como anónimo la mayoría de las veces. Y siempre digo, la historia se titula tal, pum. Y ya presento la historia. Okay. Y ya hago una narrativa que ya pues grabé anteriormente con imágenes que representan más o menos la escena en el momento, ¿no? Y pues tuvo una aceptación. Se los decía el modo primero a los amigos. Entre burlas, consejos, pues fui aterrizando cada vez más un estilo. Lo que quise siempre es generar mi propio estilo. Porque dije, no me gusta llegar, ver un video, lo quiero hacer exactamente así. Porque primero no te va a salir igual. Y segundo, pues yo siento que de una manera la gente tiene que ver tu propio estilo para que les guste. Y ya de ahí empecé a hacerme popular con los relatos. Ya varios amigos me los compartían. Y dije, pues no nada más los relatos, me gustaría también hablar sobre películas. Igual empecé a hacer sinopsis de películas, recomendaciones, bajo mi criterio, ¿no? Y temática igual, terror. Temática igual de terror. Es que, por decir, a mí me gusta mucho el cine de terror, pero sí me gusta también el cine gore, pero prefiero un buen cine de terror que tenga un contexto, una historia. Hay el cine, por decir, las películas mexicanas, las de antes, me gustan bastante. Te puedo mencionar un sinnúmero de películas. El Niño de Piedra, Más Negro que la Noche, Hugo, o sea, te puedo mencionar una lista enorme que para mí, que el puro contexto, hasta el viento tiene miedo, que la pura historia no tiene muy buenos efectos, pero para mí la historia es súper buena, ¿no? Y también me gusta mucho el cine europeo y estadounidense, ¿no? Pero que tengan eso, que cuenten una historia. Claro. Y dije, voy a hacer recomendaciones de películas viejitas y nuevas. A veces te puedo salir con una película muy nueva, o a veces una muy vieja que muchos no ubican. Y eso me gusta. Y después ya mi tercera etapa de videos fue hacer personajes que han causado algún impacto en la sociedad por cosas sanguinarias.
Por eso hablé sobre Vlad III, el verdadero Drácula de la historia Ya. y personajes de este tipo, ¿no? Y dije, no, pues ahorita me estoy moviendo en esos 3 rubros. Películas, relatos verídicos. A mí me gusta mucho que sea verídico el relato. Una vez me dieron el consejo, ¿por qué no inventas los relatos? Digo, no, es que a mí me gusta que sea verídico. Para que digan, yo sí supe sobre yo sí supe sobre esto. O sea, que sea A mí algo me que en verdad pasó. sea histórico, o sea, que sí se comparte entre la gente. Y hay veces que la misma historia suena tan increíble que tú Parece dices fantasía. que parece fantasía. Sí, y más que nada, y ahorita no en esto, ya más adelante ando aterrizando, también igual, para decir que copió, ¿no? También a aterrizar un podcast, igualmente, pero ahora sí tener a la gente verídica que vaya y me platique su experiencia que vivió en un relato paranormal o algo que le haya pasado. Y poder hacer preguntas, pero no es lo mismo mirar a la gente cuando te expresa el miedo que sintió tal vez en ese momento, ¿no? Sí, claro. Sí, es un poquito de resumen de cómo De me interesó cómo este es. tema. ¿Ahorita cuántos años tienes? Tengo 36 años. 36. Y pues no sé, creo que estaría bien que nos empecemos con una temática que nos propusiste tú ahora de los monstruos mitológicos, Criaturas mágicas. criaturas monstruos de todo mágicas. ¿Alguna en especial que digas Pues tú? miren, me gustaría contarles un pequeño relato que a mí cuando lo escuché me impactó demasiado. Pues miren, voy a tratar de resumirle lo más posible que se pueda, ¿no? Pues esto pasó en el año de 1997 en Monterrey. En ese tiempo había, esa es su historia, es de un arquitecto. Este arquitecto relata que en ese tiempo era un simple estudiante, tenía 17, 18 años y le dieron la oportunidad de trabajar en una empresa constructora. Ya ves que antes no te pidieron un currículo tan extenso de experiencia muy amplia. Pues le dieron la oportunidad, el joven empezó como office boy y poco a poco diferentes funciones. Pero pasaron los años y llegó a aprender tanto que él mismo se aventaba proyectos y daba cotizaciones. Y él relata que una ocasión les llegó una carta de un pueblillo lejano de Monterrey en el que un padre solicitaba la rehabilitación de una iglesia vieja, una iglesia de época, y que pues, la solicitaba por urgencia. Entonces el muchacho se llevó, que ya no era tan muchacho, ¿no? Se llevó un grupo de 15 personas, porque era una iglesia, iba a ser un trabajo muy grande. Se la llevó a ese pueblo que está en las lejanías de Monterrey. Y ya llegaron, el padre se portó muy amable, puso todo a su disposición, ya les comentó lo que querían, pero él se dio cuenta que iban a ocupar también artesanos, ya que la iglesia tenía muchos acabados pues, antiguos, ¿no? Tanto en oro como tallado en madera y otros tipos de ¿cómo se llama? De artesanía, que un albañil común y corriente no podría elaborar. Pues entonces le dijo, mire, vamos a entregar el presupuesto llegando a Monterrey, y le mandó el presupuesto, pero aparte necesito conseguir esta gente que va a trabajar. Dijo, sí, no hay problema. Entonces el muchacho regresó, se regresaron los trabajadores y él fue a hacer otros trabajos, y al regresar a los días a Monterrey, le dijeron, ¿sabes qué? El padre quería el trabajo de allá, nos depositó el 50%. Y para él se le hizo algo increíble porque ningún cliente deposita un 50% sin ver un avance en su obra, porque era demasiado dinero. Claro. Y pues dijo, no, pues vamos a conseguir entonces a los artesanos. Ya consiguió unos 15 artesanos, otros 15 trabajadores, y se fueron como más de 30 personas. Pues llegaron a esta iglesia y el padre les dio techo, les dio comida, le dijo, no se preocupen por nada, solamente les voy a pedir un favor, que me pidan permiso para subir al segundo piso. Jamás quiero que ninguno de sus trabajadores suba sin mi permiso. Pero fue muy estricto en esa petición. Y entonces dijeron, sí, no hay problema, vamos a estar trabajando todo abajo y cuando se requiera arriba, pues vamos a consultarlo. Y sí, ellos empezaron a trabajar, pero muchos, después de unos días, se empezaron a quejar, que decían que en las noches se escuchaba como graznidos muy fuerte. No sé si saben qué son los graznidos. Es un ruido de pájaro. Ajá, sonido como un ave, ¿no? Ellos se quejaban de eso y también decían que se escuchaba en el segundo piso como algo grande, como si estuviera un burro, un caballo corriendo, algo muy grande, ¿no? Y se les hacía muy rápido, pero lo que sí se dan cuenta que era algo muy veloz por el sonido. Pero se lo comentaban entre ellos, ¿no? Nunca directamente el padre. Y dicen que una ocasión, estaban trabajando y ocupaban, checar cómo estaba, pues, la parte de arriba. Y no estaba el padre, lo buscaron por todas partes, no lo encontraron. Y pues se le hizo fácil unos 2, 3 trabajadores subir. Y vieron que arriba en el segundo piso estaba lleno de heces gigantes, como de vacas así grandes, y olía como, no sé, alguna vez fueron al circo o al león cuando todavía tenían animales. Sí, sí. Que habían leones y tigres que la orina es muy fuerte. Decían que olía como a orina de algún felino de estos grandes, ¿no? Ajá. Y se le hizo muy extraño, o sea, decían, ¿tienen criando vacas o qué arriba del segundo piso? Y no, y pues bajaron y el padre los encontró y les puso una regañiza, que sea la última vez que se les ocurre haber subido al segundo piso, y pues les empezó a decir de todo, ¿no? Y así quedó. Bueno, le dieron como meta al, ¿cómo se llama? Al arquitecto. Al padre, que iban a acabar la obra entre 7 a 10 días, pero luego se le hizo bien curioso, cuando recién le dieron el presupuesto,
la iglesia no estaba inscrita o registrada en el INAI, que es el Instituto de Registro de Histórico, sí, de Edificios Históricos, algo así son las siglas. Y se le hizo curioso que no había, como si fuera una iglesia que no existe en el registro público, ¿no? Y menos en el histórico. Y se le hizo raro, pero pues como dice, dinero habla, ¿no? Sí. Al recibir esa cantidad, pues ya no pusieron obstáculos. Y bueno, siguieron haciendo los trabajos y ya era el último día en el que estaban trabajando y algunos trabajadores se habían retirado a Monterrey. Se iban a quedar de ver todos allá para celebrar. Y entonces, nuevamente ocuparon ir al segundo piso porque querían bajar la campana para hacer una restauración en la campana. Y entonces dijo, no es el padre y si lo esperamos no sabemos qué tanto vaya a tardar. Y entonces, pues se le hizo fácil, subieron como 15 personas porque era una campana muy grande, muy pesada. Y al subir, iban caminando y vieron una silueta que iba saliendo de una puerta enorme. Una silueta que medía alrededor como de 3 metros. Y vieron una sombra que se iba acercando con un bulto en la espalda. Y cuando ya le pegó la luz a esa cosa, vieron que tenía cuerpo humanesco, musculoso, con cara de demonio y alas gigantescas. Y todos se quedaron petrificados, no sabían si correr, esconderse. Lo único que pudieron hacer fue orillarse a la pared. Y todos temían por su vida. No emitieron ningún ruido ni nada. Ningún ruido. Y entonces esa cosa se les quedó viendo. Pero se ignoró totalmente. Solo los vio, arriba, abajo, y se pasó de largo. Y se fue y se perdió en la oscuridad. Pero lo impresionante porque lo describen con un cuerpo musculoso y cara demonial, ¿no? Y se bajaron todos, pero no dijeron nada. Y el padre se percató de lo que había pasado, ¿no? Lo que habían visto. Era obvio que habían visto a la criatura, pero no dijeron nada y el padre los empezó a insultar, a regañar, pero no mencionó qué vieron, hizo preguntas. Y bueno, así quedó. Ellos tomaron sus cosas, como niños regañados, ¿no? Se subieron al camión y ya iban. Ya después de algunos kilómetros, uno de ellos preguntó, ¿ustedes vieron lo mismo que yo miré? Y todos se sacaron de onda. Sí, la verdad sí lo vimos, yo también. Y todos sorprendidos, ¿qué era eso? ¿Nos pudo haber matado o qué era un demonio? Hasta que un artesano habló, pero muy seguro en su palabra. Dijo, miren, no se sorprendan. En este tipo de iglesias o edificios viejos de la época colonial hay criaturas de este tipo. Lo que acabamos de ver es una gárgola. Aunque suene increíble, es una gárgola. Y denle gracias a Dios que había comido. Lo más seguro que estaba comida la gárgola o llena, porque si no, ninguno de nosotros hubiera salido con vida. Y según dicen que ese tipo de criaturas las tenían en la iglesia para protegerla, ¿no? Porque en la historia de las gárgolas, tú te vas muy atrás, pues vienen de la cultura europea. Normalmente están en edificios, castillos. A pesar que tienen un aspecto demonial, las gárgolas servían para proteger de hechizos, espectros y otros demonios, ¿no? Proteger a las familias de esas casas. Okay. Bueno, y el caso que pues se le hizo algo sorprendente, ¿no? Pero para ese artesano era algo normal. Pero ya después, entre pláticas con otros y otros así que trabajaron, decían que una vez, varias ocasiones se percataron que el padre hablaba con ángeles. Tenía 2 estatuas de ángeles como de unos 500 kilos, que una persona común y corriente, o sea, un grupo de personas no iba a poder moverlas si no tenía una máquina especial. Uh-huh. Y lo encontraban siempre en diferentes partes de Los Ángeles. Una ocasión abrieron la puerta y el padre estaba hablando con uno de ellos. Y ellos juran que vieron cómo los ángeles se movían y tenían un diálogo con el padre. Y pues esa será la historia, la traté de resumir lo más que pude. Buenísima. Okay, y estamos hablando de una historia que fue relatada en Monterrey, ¿no? Ajá, y ya pasó a como leyenda, ¿no? Ya es una leyenda de ese, creo que el lugar. Perdón, a ver, bueno, yo tengo una pregunta. Ahorita lo que tú hiciste fue como que tomar esta historia y tú la guionaste, así la... No, mira, haz de cuenta, yo cuando, hace como 2 años estuve así indagando historias raras sobre en internet. Porque ves que hay muchas creepypastas que muchas veces son leyendas de internet. Claro. No son leyendas que hay un sustento histórico o que hay testigos, ¿no? En este caso, yo la leí hace unos como 2 años atrás en internet porque le había mandado uno su experiencia, ¿no? Paranormal. Y eso se mantiene como anónimo, ¿no? Primero menciona el estado que es, pero después se sale en el mismo relato de decir que Monterrey, ¿no? Y no dice exactamente qué iglesia. Pero se supone que no nada más él, que en esa región varias gentes afirman de estos seres que sí existen, las gárgolas y otros seres extraños, ¿no? Sí. O sea, eso sí no me la contaron directamente, esa sí no. No, es que digo, ahorita la estabas contando y te juro que parecía como un episodio de esa serie de Netflix de Guillermo del Toro. Ah, ok, no, ya sé. Así como que dije, soy muy fantasioso. Yo cuando la leí, se me hizo increíble simplemente la perspectiva que habían tenido los trabajadores, ¿no? Sí. Ver a un casi demonio de 3 metros, o sea... Sí, fíjate que precisamente en Monterrey tienen mucho de esta información y no sé si por el mismo, los mismos años, dijiste que era el 90 y qué? Con el 97. Más o menos, también hubo un suceso con un policía que supuestamente vio una bruja en uno de los cerros. Ajá. Y lo entrevistaron, o sea,
Y no nada más de ahí, no nada más salió el policía, sino salieron otras gentes que vieron a esa bruja. Inclusive, no sé, también puedes irte un poco más a la imaginación. Tal vez lo que no vio el policía no fue la bruja, sino la gárgola, ¿no? Sí, a lo mejor. Sí. O sea, Pero en Monterrey se da mucho ese tipo de avistamiento. Y precisamente te quería comentar si dentro de el conocimiento de la información que te llega, ¿has sabido algo de aquí del estado? Sobre criaturas. Lo único que una vez me contó un amigo, que estábamos en la planeación de hacer un cortometraje, no era de terror, nada de eso, ¿no? Pero me acuerdo que él dijo, deberíamos hacer uno sobre el hombre polilla. Yo me quedé con hombre polilla. O sea, no, la verdad, sinceramente, nunca había escuchado sobre él. Y empecé a indagar más, ¿no? Él me decía que en Todos Santos los miraban. El Mothman, se le llama Mothman. En inglés, sería el hombre polilla. Pero donde han habido más avistamientos es en Estados Unidos. De hecho, uno de los más fuertes fue en los años más o menos 70, de una pareja que ellos describen que era un animal con cuerpo humanesco, pero con cara de polilla, que también hacía el sonido de un ave y que se movía extremadamente rápido. Y a esto los fue correteando detrás de un auto, pero que se movía rapidísimo. Pero nunca ataca a las personas, solamente como que las asusta. Pero hay en varias partes, Guanajuato, Guadalajara, que los han visto también, al famoso hombre polilla. Y de hecho se dice, en la leyenda de Estados Unidos, se dice de que cuando se presenta es porque va a haber una tragedia grande. Entonces, y es cada determinado tiempo. No recuerdo si son 100 años. O sea, como en Jeepers Creepers. Algo así. De hecho, el Jeepers Creepers se basa en la polilla, Okay. en el Mothman. Que le llaman. Es como si fuera el famoso pez remo. Ya ves que aquí se tiene pensado sí, que cuando se aparece el pez remo es de... Como mal que dice, augurio. mal augurio, que va a pasar algo malo. O sea, y fíjate las leyendas cómo se forma, pero tiene un sustento, o sea, tiene un sustento real, porque las veces que ha aparecido aquí el pez remo, creo que no tiene mucho que estuvo que presente. salió en la noticia Sí, hace poco. Y de cabo los temblores están a día, ¿sí me explico? O sea, sí, siempre hay una referencia, hay un vínculo en eso. Que obviamente en el aspecto científico pues siempre justifican el hecho, ¿no? Es de que sale este tipo de peces por el movimiento de las placas tectónicas y el pez como es de profundidades, pues ya sale a la superficie y pues se muere porque cambia el pH, temperatura y todo, ¿no? Ajá. Pero sabemos que hay cosas que en sí la ciencia no puede explicar, ¿no? Sí, exacto. Oye, y ahorita nos estabas contando este relato de la gárgola. Así como para resumir, ¿de dónde crees tú que empieza el mito de las gárgolas? Pues mira, yo pienso que a veces, bueno, te voy a poner un ejemplo, voy a sonar muy friki, ¿no? Pero yo pienso que las películas te dan como un indicio de cosas verdaderas. No sé si has visto las películas de Hellboy. Sí, Bueno, claro. que tuvo una época que el hombre convivía con los seres fantásticos, ¿no? Ujú. Bestias, monstruos, hadas, lo que sea. Yo pienso que de alguna manera hubo un tiempo que el hombre sí tiene un vínculo con todo ese tipo de criaturas. Que conforme pasa el tiempo y como lo ha mostrado siempre, el que mete la pata es el ser humano, ¿no? El que Sí. siempre arruina las alianzas. Yo pienso que en el tiempo antes existían todo ese tipo de seres, pero con lo mismo, ¿no? Pues es como el más fuerte es el que sobrevive. En este caso, yo siento que el ser humano ha ido que se vayan ocultando, ¿no? Con el paso del tiempo. Y lo que era algo histórico antes se queda como fantasía en nuestros tiempos. Pero yo pienso que el origen de todas esas criaturas, o sea, al igual yo siento que aparecieron al igual que el ser humano en la Tierra, que son hasta más viejos o tal vez tengan el mismo tiempo, pero de alguna manera nosotros hemos hecho que se escondan en la oscuridad, ¿no? Sí. Pero siento que no hay un origen así de que de repente se abrió una grieta en el infierno y salieron. Yo siento que al igual que nosotros son seres que habitaban la Tierra y convivían con nosotros. O sea, tú lo ves como parte de la misma naturaleza, Sí, ¿no? misma naturaleza. No lo vinculo con lo que débilmente se abrió una grieta en el infierno y salieron estos seres. Yo siento que son otra especie de organismos o especies. De entes, de Sí, seres sí, de sí, energías. sí, sí. Y comparto mucho tu pensamiento en ese sentido, de que mucho de la fenomenología que hay, tiene que ver más con la naturaleza que con cuestiones demoníacas. Nada más que nosotros le damos la intención Sí, sí, sí. por sesgo. O sea, hay aquí, por ejemplo, que hay una historia que de aquí de la Baja California, no la tengo yo muy presente, pero se supone que hablan de una sirena y creo que hay hasta un ¿Registro histórico? un registro histórico sobre una sirena. Creo que fueron los jesuitas los que lo... Pues de hecho, ya que hablas esto, no sé si tú estás consciente que hace unos meses, bueno, tienen un poquito más, me hicieron la invitación a un programa ya fuera en televisión,
Se llama Bitácora Paranormal. Y uno de los compañeros que tenía ahí, le mando saludos Gilberto y mi compañera Billy Dragon. Él trabaja en el archivo histórico y a él sí le gusta ver así de donde vienen ese tipo de leyendas que al final de cuentas sí son Sí, un fueron registro histórico, ¿no? documentadas y guardadas. Y él habla se habla como tritones, como hombres marinos. No recuerdo, pero que si estaba en la bitácora de cuando andaban los españoles por esta región y todo eso, que sí describen a un hombre marino que se ve en unas piedras y se despide de ellos. Y lo describen como así como de caricatura, ¿no? Hombre con los dedos, yo creo que cerrados como aletas y sí tiene un aspecto de tritón. Y él sí dice que el archivo histórico sí está registrado de eso. Hasta hay registro de exorcismos. O sea, ya hizo un registro de exorcismo que hubo entre un pacto con el diablo de un padre una petición al diablo. Que dice que está escrito históricamente que pasó eso alguna vez. O sea, y tiene muchos así. A veces me impresiona mucho con los datos que están plasmados en documentos históricos. Sí. Ahí es lo que nos dices, pues ya no es tanta fantasía, ¿no? Sí, pues en algún momento alguien lo registró, por lo Sí, menos, sí. ¿no? Y eso ya es historia. Sí, ese es el mismo caso que precisamente en una invitación con Gilberto que estuvo aquí, nos compartió un pedazo de periódico donde estaba hablando de Las Las zorras. zorras las de Todos Santos. famosas zorras de Todos Santos. Ah, sí, sí. Y eso ya lo habíamos platicado como leyenda porque yo tenía ese Recuerdo. recuerdo. Sí, sí. Y al ver el pedazo de periódico donde hablaba de eso, no, pues es algo extraordinario. ¿Cómo ¿Cómo hace clic? ves que no realmente es No, una leyenda? ajá. ¿Sí me explico? O sea, Pues bueno, ¿quieres aventar otro relato? Pues no sé si haya todavía tiempo para Sí, aventar uno para cortito. un Simón. Sí. Pues mira, a ver cuál será. Bueno, me lo platicó mi mamá. También voy a tratar de resumirlo. Un saludo a mi mamá, por cierto. Mi mamá es de Guerrero. Y ahí es famosísimo con todo tipo de cosas ahí, que los famosos chaneques, que el cerdo que se para en dos patas. Pero un relato que ya me impactó. Me impactó demasiado que pasó en su familia. Ella me dice que cuando era niña, ella era muy pequeña, tendría unos 5 o 4 años, tenía una hermana un poco más grande. Será unos 6, 7 años su hermana y tiene 2 hermanos. Pero ella me dice que una vez, ella recuerda que su hermana estaba postrada en la mesa con ¿cómo se dice? Con una vestimenta, un vestido blanco. Pues prácticamente había fallecido. Pero ella, pues inocentemente no sabía qué estaba pasando, creía que estaba dormida y que ella esperaba que se levantara su hermana. Pero ya ahorita que hace memoria y que le platicaron ya cuando creció tuvo un poquito más de conciencia. Dicen, toda la gente decía que la mataron los chaneques. Y no sé si han escuchado el término chaneques. Nada más Yo en la sí. televisión. Bueno, los chaneques son una especie, como se puede decir, como duendecillos, que normalmente se ven en Guerrero, ¿no? Esos tienen un origen prehispánico. Si ustedes ven así historias y leyendas prehispánicas, y hay mención sobre los chaneques. Los chaneques son seres divertidos y alegres, que ellos protegen la naturaleza y todo eso, pero también tienen su aspecto malo, ¿no? Hay eso que si quieren jugar contigo o si andan aburridos te pueden hasta enfermar, te pueden absorber hasta tu vitalidad, ¿no? Tienen una función y un equilibrio, pero también son seres malignos. Bueno, el caso que comentaban que a esta hermana la mataron los chaneques y se le hizo muy curioso a mi mamá y cuando empezó a indagar y preguntar, dicen que siempre se les advertía cuando iban al lago o a algún río a lavar ropa, que no jugaran con los chaneques, como que era algo muy común que se les aparecían los chaneques a los niños que jugaran, pero siempre dicen que cuando se aburrían, pues los mataban, ¿no? Y siempre tenían esa advertencia. Y dice que esta ocasión, dicen que la hermana fue a jugar y cuando regresó a la casa se andaba quejando que se estaba ahogando, que estaba ahogando. Y no, pues miraban y no le miraban nada. Y ya después, ya cuando vieron que empezó a convulsionar en el suelo, se dieron cuenta ya cuando levantaron que se ve un alacrán grande. Okay. Y hay gente que jura que el momento que el alacrán antes de llegar a la oscuridad, así corriendo, caminando rápido, como tuvo una metamorfosis, se dividió en 3 hombrecillos, desnudos y con aspecto así, pues demonial, ¿no? Y que se dividió en 3 hombrecillos que se desvanecieron. Y ya cuando según estaban haciendo la preparación para la fallecida, vieron que tenía muchas manitas en el cuello. Oye, ellos juraban que había sido por picadura de alacrán, pero en realidad, según que fuera por estrangulamiento, y le encontraron marcas de muchas manitas en el cuello. Y pues algo que me lo platica ella y se me hace increíble, ¿no? O sea, me lo está platicando mi mamá, ni modo que me mienta, ¿no? O sea, no es como un cuento de hadas que te cuentan, nada más para que te duermas. Y siempre se le quedó muy presente eso porque toda la gente estaba consciente de cuál había sido el motivo o la causa de fallecimiento. Y en ese tiempo, pues era algo común y corriente. Hoy en día te resulta increíble, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que ese tipo de figuras es muy presente en la parte suroeste del país, ¿no? Están los chaneques, aluches, sí, todo ese tipo. Duendes, porque parte de mi familia materna es de Chiapas. Okay. Y yo recuerdo
las pláticas de mi abuela que hablaba Sobre de ese tipo ese tipo de seres. criaturas. Ajá, pero también, bueno, algo que quería ahorita, a lo mejor lo conecto, trataré de ser rápido. Con esto que cuando Cristian te preguntó sobre el origen de las gárgolas, Ajá. y pues bueno, en Europa está más como el duendecillo, así como el clásico irlandés. Irlandés. Ajá, pero hablo de las semejanzas, ¿no? De cómo cada cultura tiene una representación parecida y cómo podrías decir así como que cómo se parecen estas criaturas, ¿no? Sí, o sea, Aunque antes de... En ese aspecto yo considero que ahí le das más veracidad a las criaturas. Simplemente Ajá. el concepto del dragón. Los chinos tienen un tipo de dragón que más parece una serpiente alargada, ¿no? Pero los europeos tienen el famoso dragón que lanza fuego. Digo, si tantas culturas que en ese tiempo no tienen una conexión histórica ni Ajá. mercantil, ¿cómo comparten al mismo ser? Diferentes características, ¿no? Pero ¿cómo comparten al mismo ser? Yo por eso le doy una veracidad que en verdad existieron esas criaturas. Porque como, no es como ahorita. Redes sociales tienen a su aparición aquí y ya después se viraliza que en otro país, en otro lugar totalmente alejado, pero por la facilidad de la comunicación ahora, pues se comparte, ¿no? Y en ese tiempo, ¿cómo se hacía? O sea... Sí, como la Llorona ahorita está llorando en Sudamérica. sí, eso también se me hace a mí, no sé si sea parte de las redes o las redes fue lo que nos comunicó, por decir así, porque yo lo veía más originario Pues de México, de aquí, México, ¿no? ¿no? Pero como dice Benja, en Perú, en Argentina ya hay videos, audios, sobre todo donde supuestamente... Sí, falta que sea un ser que ande por todo el mundo, pero como no tenemos esa vinculación y esa comunicación, solamente se conoce aquí en México, ¿no? Y que déjate, precisamente, no sé si fue aquí en el ejido Álvaro Obregón, donde nos dijeron ahí en el arroyo, Ajá. que se había parecido, No, que la escucharon. que la escucharon. Ay, que había una piedra ahí, sí. Ahí caí con algo, porque en todas las referencias que dicen donde aparece la Llorona, tiene que ver, debe haber agua, debe haber un río. No, pues, sí, O sea, o esa es arroyo, una o un constante. arroyo. O un arroyo. Sí. Hace poco me comentaron también de que han escuchado la Llorona aquí en el Centenario. Y hay una parte donde hay un arroyo Sí. cuando llueve, ¿no? O sea, Pues Pues podemos ir cerrando. podemos ir cerrando, sí. pues muy bien, como ustedes ven aquí con nuestro invitado de lujo, otro de los invitados de lujo. Continúen con nosotros en el siguiente segmento. Y muchas gracias por seguir, que tengan unas terroríficas noches. Hasta luego. Bye.